Gloria al Señor, que el Señor les bendiga en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor, aleluya. Ya estamos desde Toronto, Ontario, Canadá. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre, amén. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos permite en esta mañana estar nuevamente en su casa, amén. Gloria al Señor. Les pido disculpas por el día de ayer que la computadora me estaba fallando, o sea, el Firefox, este programa de Mozilla, no bajaba la letra y por eso me hizo un gran problema el día de ayer. No pude leer los pasajes bíblicos, la de Esther y la de Nehemías, amén, ahí se los debo. Vamos a hacer una repetición un día de estos, de la segunda parte de la viuda y el juez. Pero ahora viene otra parábola para respaldar lo de la viuda y el juez, amén, que se trata del publicano y el fariseo y el publicano. Gloria al Señor. Esta otra parábola es para reforzar la de orar siempre y cómo debemos de orar, amén. Aquí el Señor Jesús nos va a enseñar cómo orar. Gloria al Señor. En la de ayer, la viuda y el juez, Él nos enseñaba que hay que orar siempre, sin desmayar. La necesidad de orar siempre sin desmayar. Y ahora viene la otra parábola para reforzar la viuda y el juez. Viene el fariseo y el publicano. Entonces el Señor nos viene a enseñar en esta mañana cómo debemos de orar, amén. Gloria al Señor. No es solamente orar, sino que hay que saber cómo dirigirse al Señor, porque si no, nos pasa igual que de fariseo, de la línea de Fares, amén, y los otros de la línea de Sadoc, los sacerdotes Sadoc, y todos ellos pertenecían a un grupo. Entonces este grupo de la línea de Fares, que son los fariseos, ahora el Señor nos va a enseñar cómo dirigirnos a Él, amén. Los discípulos le preguntaron al Señor, o le dijeron, enséñanos a orar. Entonces el Señor les dijo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. No le dijo Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. No, el Señor nunca les mencionó eso. Y ese demonio que se le apareció a estos allá en el cerro, en México, les cambió la dirección. Les dijo que había un intercesor, y esa era la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Entonces ese diablo vino a cambiar cómo dirigirnos. También los musulmanes se dirigen por otro medio. Entonces el Señor Jesús nos va a enseñar en este día cómo orar, amén. Fíjense que son pocas las veces en que el Espíritu Santo mueve al evangelista a dar una explicación editorial. Generalmente las parábolas son introducidas ellas mismas, sin decir cuál es la lección.
pero en estas dos ocasiones, tanto en la de la viuda y el juez injusto, como en la del fariseo el publicano, el Espíritu Santo le dio a Lucas la carga específica de antes de decir la parábola, decir cuál es la lección esencial de la parábola, decir a quién va dirigida y va a tratar qué problema humano. Entonces aquí comienza la parábola en el verso 9 y vamos a leer todas las parábolas inicialmente de corrido, toda la parábola quiero decir, y luego volveremos sobre nuestros pasos con la ayuda del Señor para considerar más, masticando cada uno de los elementos de la parábola. Entonces, leámosla desde el verso 9. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, malatíos, mareros, extorsionadores. No soy como uno de esos narcotraficantes. No soy como uno de esos que se roban los carros, de esos que andan matando policías. No soy como uno de esos, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Aquí esta traducción de Reina Valera se saltó el artículo. Aquí este publicano no dice solamente pecador, sino el pecador. Tenía un nombre de pecador. Como quien dice, él se identificaba como el prototipo de pecador, o él se identificaba como el extorsionador, el marero, el que va a pedir los impuestos a la gente, el recaudador. Él se identificaba como eso, un gran pecador. El pecador, como quien dice, él se identificaba como prototipo de pecador, no uno más, sino como el peor de todos. Como el mismo Pablo decía de sí mismo: os digo, ahora dice el Señor Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. En vez del otro podría decirse, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Volvamos sobre nuestros pasos, vamos a masticar un poco confiando en que el Señor nos ayudará a tocar algunas cosas por el Espíritu Santo con esta parábola, que yo pienso todos recordamos, y por eso ahí hay peligro. Cuando ya recordamos en la memoria, algo a veces nos
cerramos al toque del Espíritu, ya no queremos oír más, ya conozco esa parábola, dicen mucha gente, y a mí ya no me interesa oír más de esa parábola. Pero el Señor es rico y grande, amén. Tiene grandes profundidades, hay que meterse a lo profundo en la palabra. No hay que estar encimita de la palabra, ya te conoces la parábola, pero Dios que es profundo, Dios que es grande, tu mente es infinita, Él, gloria al Señor, nos da cada día más. Alabado sea el nombre del Señor. Mire que ayer cuando salí, antier, cuando salí de la predicación de la viuda y el juez, la primera parte, cuando yo salí de aquí, el Señor me empezó a ministrar y me traía a la mente, tiene que decir más, me dijo, de la parábola. Hay cosas más que yo quiero que el pueblo sepa, me dijo, sobre esta parábola de la viuda y el juez. Tienes que irte a Esther, me dijo, y tienes que irte a Nehemías, y me mostró más pasajes de la Biblia. Así es que yo me puse a meditar, Señor. Yo no pensaba, le digo, nada de eso. No lo sabía, Señor, gracias por recordarme, le dije, oh aleluya. Pero ayer el diablo se me opuso. Mire que no podía subir los pasajes de la Biblia, se me frizaban y se me frizaban. Yo los tuve que decir de memoria. Gloria al Señor. Entonces, volvamos sobre nuestros pasos, vamos a masticar un poquito confiando en que el Señor nos ayudará a tocar algunas cosas por el Espíritu Santo con esta parábola que yo pienso que todos recordamos. Cuando ya recordamos en la memoria algo, a veces nos cerramos al toque del Espíritu. Eso era lo que yo estaba diciendo. El Espíritu es el que está tocando siempre para que la palabra no sea solamente una idea, sino que realmente nos toque. El Señor, por esa parábola, por esa palabra, como dice el hermano, gloria al Señor Herrera, la palabra del Señor es viva, dice la palabra. Entonces hay que escucharla, no solo hay que decirla así como animando al pueblo, no, vamos a escuchar, vamos a estar abiertos a la palabra del Señor. El Señor por ello aquí dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Acaba de hablar de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nos vamos a dar cuenta de que lo que hacía este fariseo y algunos otros fariseos de Fares a veces era más santo, entre comillas, claro que Dios, como se dice, más papista que el propio Papa, o más calvinista que Calvino, o más cristiano que Cristo, porque algunas cosas que ellos hacían, las hacían más allá de lo que Dios mandaba. Por eso a veces el ser humano en su justicia propia se siente también en la presencia de Dios, que llega a congraciarse consigo mismo, llega a probarse a sí mismo, llega a calificarse a sí mismo. Ay, es que yo voy todos los sábados, voy todos los domingos allá con el pastor a estar orando, a estar clamando.
ahí me estoy todo este tiempo, aleluya. Oh, gloria a Dios, y ahí tienen la gran boca para estar aplastando a los demás que no van, hasta lo dicen en el púlpito, dicen ayer estuvimos de vigilia, ayer estuvimos de oración, ayer estuvimos aquí unos hermanos y los demás que no vinieron se la perdieron. Y ahí se la llevan, son como este fariseo, dándose el premio ellos mismos, congraciándose consigo mismo, llega a probarse a sí mismo, llega como a estar complacido consigo mismo. Ese es un peligro de las personas que quieren caminar con Dios, quieren complacerse consigo mismo. ¡Qué bonito! ¡Qué santos hemos llegado a ser! Somos, nosotros sí oramos, no queremos, mire, esto me pasó a mí, por ser estos santurones, hasta ya me han sacado de la iglesia. Yo les renté el lugar aquí atrás y ahora estos santurones que se creen más santos que Cristo ya me han sacado de ese lugar porque parecen fariseos. ¿Qué santos hemos llegado a ser? Dicen, nosotros sí oramos, nosotros sí estamos orando. Esos otros hermanos parece que no madrugan ni leen, no vienen a la oración, nosotros sí venimos. ¿Se dan cuenta? Nos va entrando ese gusanito de autocomplacencia, de autojustificación, que no hay otros mejores como ellos, que no hay nada mejor que ellos. Estas hermanas no les vamos a dar privilegio porque parecen que andan wichi wachi, no les vamos a dar. Y ahí llama el pastor a la que es jefa del grupo de los caballeros, manda al que manda a los caballeros, manda a la mujer que manda a las damas y le dice, mire, no me le va a dar participación a esta hermana, porque mire que ahí anda media entre azul y las buenas noches, y nosotros sí somos bien santos. No me le va a dar a ese joven que parece que anda vigilando a una hermana ahí, no le va a dar participación, no le va a dar nada a ese joven que se mira entre azul y las buenas noches, porque los demás sí son santos. Y ahí se la llevan estorbando la obra del Señor. Autojustificación se llama eso. Se llama autocomplacencia de sí mismo. Muy peligroso para la vida espiritual y para dañar a otra gente. Entonces aquí dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. No hay problema en ser justos por causa de que el Señor nos hace justos. La palabra del Señor habla de los justos. De hecho, hay justos, pero nadie es justo en sí mismo. Como que ellos se han ganado esa justicia. No, usted no se ha ganado nada. Solamente somos justos en la justificación que nos viene de Cristo. Cristo es nuestra justificación. Dijo el Señor, yo por ellos me santifico. Cristo es nuestra redención. Cristo es nuestra santificación. Y Cristo es nuestra sabiduría. No en nosotros mismos, pero fíjense que a veces
uno se da cuenta. Uno no se da cuenta, quiero decir, a veces uno piensa que uno en sí mismo es algo. Quizás uno doctrinalmente sabe que no debe ser así, pero nuestros sentimientos a veces nos engañan. A veces aceptamos una autocomplacencia, una justificación propia en el mundo de querer caminar con Dios. Ese es un gran peligro. Ustedes recuerdan cuando el hermano Ricky Joyner tuvo esas visiones que él registra en su libro. La búsqueda final se llama ese libro, que a veces el brillo de la armadura no le dejaba ver los peligros y el orgullo lo atacó por detrás. Y por eso le fue dado un manto muy humilde, muy sencillo, una especie de trapo común y corriente para tapar el brillo de su propia armadura. ¿Se dan cuenta? Ese es el peligro. ¿Qué fue lo que le pasó a Satanás? Satanás, cuando vio su belleza, cuando vio su propia sabiduría, él empezó a ver cuán bonito era él, cuán excelente era él, el mejor de todos los demás. Y hasta se le ocurrió la locura de que podía ser semejante al propio Dios. ¿Se dan cuenta del peligro terrible? Es un peligro terrible. Un peligro terrible. Eso le sucedió a él antes de ser diablo. Fue cuando él empezó a ser diablo, fue ese problema. Entonces dice aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea que nunca, desde el principio nos enseña la parábola que nunca podemos confiar en nosotros mismos. Nunca nada de que nosotros seamos o que nosotros hagamos es la base por la cual nosotros podemos llegar con cuello crujido, erguido, delante de Dios. Dios quiere que nos presentemos en su presencia como hijos de Dios, como sacerdotes de Dios, como muertos al pecado y vivos para Dios en la resurrección de Jesucristo. Pero siempre en Jesucristo, delante de Dios podemos tener acceso, pero nunca en nuestra propia justicia, nunca en la excelencia de nuestras obras, nunca basados en lo que somos o en lo que hicimos. Podemos llegar ante el Señor con el rostro en alto. Nunca podemos hacer eso. ¡Ay, Señor! Es que yo ayunaba en la iglesia. Señor, es que yo fui el que di más diezmos. Vas a llegar ahí con el cuello erguido delante del Señor porque vas a pensar que el Señor, ahí viene ese que diezmaba bastante, ahí viene ese que oraba, va a decir al Señor, y vos vas a ir con el gran cuello como que sos jirafa, erguido para arriba, y que el Señor te lo va a aplastar al suelo. Entonces, nunca podemos llegar así, pero no porque nosotros lo podemos levantar con base a algo nuestro, sino que Él es nuestra gracia. Nos levanta el rostro por medio de Él y para Él. Dice, mirad a mí y sed salvos. Y nos abre amplia entrada a su presencia, pero esa entrada nunca está basada en nuestra excelencia propia. Nada de eso.
está basada en la gracia, siempre está basada en el don. Por eso el Señor aquí escoge a personas opuestas de la sociedad, personas que representaban los dos extremos, el extremo de la gente bien y el extremo de la gente mala, el extremo de los peores. Entonces dice, a unos que confiaban en sí mismos, o sea, en vez de tener la fe en el Señor y en su gracia, tenían la fe en su propia justicia propia. Eso es muy delicado. Eso fue lo que le pasó a Israel. Miremos aquí en Romanos capítulo 10, donde el apóstol Pablo lo explica de una manera magisterial. Referido a Israel, dice el apóstol desde el verso 1. Dejemos marcado ahí en Lucas 18, porque volveremos de nuevo. Dice ahí, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, eran personas que tenían celo de Dios, que querían agradar a Dios, se esforzaban por agradar a Dios. Yo acabo de venir de Jerusalén y ver unas personas con sus uniformes, todos arreglados, con sus cachumbos, orando al Señor, tratando de agradar a Dios en su justicia. Llegamos a Hebrón y un rabino joven nos predicó, y todo lo que él quería decir era acerca de ser recibido ante Dios en base a la justicia. Entonces dice aquí Pablo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, no comprenden las cosas como realmente son delante de Dios, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, la que es solo por la fe, la que es basada en el precio que Él pagó, no en el mérito que tienen nuestras obras. Ignorando la justicia de Dios, la que explica Pablo en Filipenses, por ejemplo, y procurando establecer la suya propia, procurando establecer su justicia propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin, o sea, el objetivo de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces noten que aquí habla de una clase de justicia, la que es de Dios, justicia de parte de Dios al que cree. Creyó Abraham a Dios, entonces Dios le contó esa fe por justicia. No era una justicia que tenía Abraham, era una justicia que tenía Dios. El mundo era condenado. El mundo no puede salvarse por su propia fuerza y mérito. Entonces, yo voy a enviar a Abraham una simiente, y en la simiente de Abraham serán benditas las familias de la tierra. Entonces, esa simiente de Abraham es Cristo. La bendición viene por causa de Cristo, porque Cristo, que es la simiente de Abraham, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y resucitó. Entonces Abraham creyó la promesa de Dios que sería bendito por Dios a través de un descendiente de él, que sería el Cristo. Amén. Y por eso Dios le contó esa fe a Abraham por justicia, porque Abraham no confiaba en la justicia de él, sino en la justicia de Dios.
que le sería dada por medio de Jesucristo o del descendiente, amén, suyo, que es el Mesías. Ven, por eso dice acá, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, esa es otra clase de justicia, o sea, la justicia propia. Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces la justicia de Dios es por creerle a Dios lo que hizo Dios a nuestro favor, siendo nosotros inútiles. Y la justicia propia es merecer por lo que se hace. El que haga esto vivirá, vivir por lo que se merece. Esa es la justicia de la ley por Moisés, pero la ley fue dada sabiendo que no la cumpliríamos y que la quebrantaríamos. Por eso fueron mezclados los mandamientos con los sacrificios, porque Dios lo que quería hacer con la ley era mostrar nuestra inutilidad, porque Él sabe que nosotros vamos a intentar, vamos a procurar merecer algo, porque estamos acostumbrados a pagar por lo que merecemos y a recibir también por lo que hicimos. Entonces Dios tenía que desilusionarnos, hacernos realistas, mostrarnos la condición inútil de nuestra situación adámica. Entonces nos puso la ley sabiendo que la desobedeceríamos, pero nos la puso fue para eso, para que al tratar nosotros de agradar a Dios cumpliendo la ley, descubramos que ante tantos y repetidos fracasos somos unos totalmente inútiles, siervos inútiles. Cuando ya lo hagáis hecho todo, decid: siervos inútiles somos. Somos grandes inútiles. Inútiles. Para eso fue dada la ley, para que un termómetro, para mostrarnos cuánta fiebre tenemos y que no nos engañemos a nosotros mismos. De la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe está contrastando las dos justicias, la propia por lo que hago y la de Dios por lo que Él hizo, y que yo creo que su palabra que me anuncia su amor, sus hechos engendran la fe, la justicia en contraste con la otra. La justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? O sea, ¿quién logrará llegar al cielo por sus fuerzas? No lo digas. Esto es para traer abajo a Cristo. Nosotros no vamos a hacer que Cristo venga. No, Él nos amó primero. Fue Él el que vino, fue Él el que tomó la iniciativa. Estando muertos, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Mire que hay una distancia grande de millonadas de kilómetros para llegar hasta donde está el Señor. El Señor está en el centro del cielo, allá más arriba donde nadie ha llegado. Él está a unos millonadas de distancia de luz.
millonadas de millonadas de millonadas. Usted se cansa de decir millones de millones y nunca va a llegar al trono del cielo. Pero él descendió desde allá, se tardó un montón de tiempo, venía más rápido que la luz. Aleluya, a la velocidad de la luz. Vino el Señor Jesús para esta tierra. Le costó un gran montón para venir. Se sacrificó. Entró al segundo cielo, de ahí al tercer cielo, que es el de nosotros, a la esfera, a la atmósfera. Bendito sea el nombre del Señor. Él dejó su trono. Y es un trono donde Él vive, que está bien lejísimo. Estando muertos, el Hijo del Hombre vino a buscar lo perdido, porque por lo que nosotros éramos, no éramos merecedores de nada, éramos los perdidos. Él tomó la iniciativa en venir, no es que nosotros lo hicimos venir a premiar a uno, no, ya porque yo ayuno, porque yo oro, el Señor vino, voy a ir a premiar a este que ayuna, que ora. No, te equivocaste. Te equivocaste. A premiar, ni tampoco digas, o quién descenderá al abismo. Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. O sea, ninguno de nosotros puede hacer nada para ayudar a Cristo a resucitar. No, Cristo resucitó por el propio poder de Dios, sin ninguna ayuda nuestra. ¿Por qué resucitó el Señor? Porque Él ya había pagado el precio. Cuando Él dijo consumado es, era que todo estaba pagado a favor del hombre. Ya no había más por qué detener al Señor Jesús allá en esa tumba. Había que levantarlo, porque no había ninguna razón para poderlo tener. Ya Él había pagado el precio. Aleluya. Y Dios tenía que sacarlo. Ya cuando un preso cumple la sentencia que se le ha dado en la cárcel, ese mismo día que cumple la sentencia, ya los guardias le dicen que mañana temprano te levantas a bañarte. Mañana a las 4 vas a estar listo para bañarte y te cambias bien. Aquí está la ropa que traías antes, o tus familiares te trajeron nueva ropa. Gloria al Señor, esa te la pones y te alistas, porque mañana vas para afuera. Ya no hay razón para detenerte aquí en la cárcel, ya todo está pagado. Eso mismo le pasó a Jesús. No fue porque nosotros hayamos hecho algo, por eso resucitó el Señor. No, Él pagó el precio. El Señor tomó la iniciativa. ¿Mas qué dice? ¿Qué dice la justicia que es de Dios? Cerca de ti está la palabra. Él vino, Él se fue, el que bajó y nos puso tan cerca de su corazón. Él habló la palabra para introducir su palabra como cimiento en nuestro corazón y darnos el don de la fe a través de oír la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no el Señor de Esquipulas, no la Virgen María, no la Virgen de Guadalupe, no la Virgen de Fátima, no Mahoma, no Confucio, no el viejo pantón ese de los chinos,
No, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no es lo que tú eres, no es lo que tú mereces, es lo que el Señor hizo. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea que murió por nuestros pecados, y el Señor lo resucitó, demostrándonos que aceptó el sacrificio, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué es lo que vemos en ese contraste? Ese contraste aparece también en Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 3. A ver ese contraste de nuevo ahí, Filipenses capítulo 3. Ese contraste de nuevo, amén. Desde el verso 2 dice, guardados de los perros, o sea, los gentiles, guardados de los malos obreros. Y estos malos obreros, por el contexto de lo que dice Pablo, son los que guían a la gente a la justicia propia, a depender de algo, a depender de ellos. Hermano, yo voy a salir a comprar la comida, pastor, le dicen. Yo voy a ir allá a visitar a mi hermano allá en El Salvador. Y miren que los evangelistas cuando vienen aquí, luego dicen, vengo con el permiso del pastor, dice. Les traigo un saludo de mi pastor que me ha dado permiso para que esté aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Porque el obrero tiene que someterse. Entonces dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardados de los malos obreros, estos malos obreros por el contexto de lo que dice Pablo son los que guían a la gente a la justicia propia, a depender de algo que ellos han hecho, por eso lo explica. Guardados de los mutiladores del cuerpo. Es que, hermano, si usted no ayuna, si usted no ora, hermano, usted se va a perder. Si usted no viene a la iglesia, usted está perdido. Se refiere a los que hacían depender de la circuncisión en la carne. Su salvación, por eso se les llama mutiladores del cuerpo. Y lo dice Pablo porque nosotros, incluyendo a los filipenses, no éramos judíos. A los cristianos, amén. Somos la circuncisión, la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La parábola empieza: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola, junto con una dijo la otra. Entonces aquí dice lo mismo que dice en Lucas. Confiaban en sí mismos, dice, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más, dijo Pablo, yo tengo más títulos que cualquiera de ustedes, le dijo Pablo. Yo puedo confiar en los títulos, en la carne. Yo nunca digo aquí que yo soy un reverendo y ahora lo estoy diciendo. Tengo licencia para casar y todo eso, como decía Pablo, pero todo eso lo tengo por basura. Gloria al Señor. Mire, a mí se me han acercado muchos pastores para decirme, hermano,
usted, ¿por qué no abre una iglesia con el número de ese non-profit organization? Me dicen, para llevar cosas allá a Argentina, me dice, llevar carros, llevar allá al Ecuador carros, llevar motos, llevar esto, llevar el otro, llevar las pacas de ropa, me dicen. No vamos a pagar impuestos, me dicen, porque somos una non-profit organization, hacemos la registración, me dicen ellos. Y yo les digo, no, porque eso no me llamó el Señor a estar negociando con las cosas del Señor, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. Ustedes fueron los circuncidados, yo también. Al 8º día, le dice Pablo. No después como prosélito, no. Desde niño, le dice Pablo, yo soy circuncidado del linaje de Israel. No tengo que usar ese sombrero negro para decir que soy israelita. No tengo que usar ese gabán negro. No tengo que buscar el ADN, les dijo Pablo. Yo soy israelita desde nacimiento. Amén. Desde niño, linaje de Israel. Hoy en día estamos viendo los apellidos sefaraditas y no tenemos que caer aquí en estas cosas. Es más importante primero pertenecer al cuerpo de Cristo como el nuevo hombre, y ningún hermano que no encuentre su apellido en la lista de los judíos, de los safraditas, se tiene que poner triste, porque si es un hermano, si has nacido de nuevo, si has creído que Jesús es el Cristo, el que murió por ti, ya desde ya eres un judío, sin necesidad que te vayas a poner la jifa negra aquí en la cabeza, para que no se te eche de ver lo pelón que tiene la cabeza. No. Desde ya eres un israelita. Gloria al Señor, porque has creído. Dios ha injertado a cada uno que ha creído. Gloria al Señor. Tú eres un israelita, aunque tengas refajo, como los indios de allá de Guatemala. Si creyó en Cristo, aunque ande así con esos refajos de allá de Quetzaltenango, de allá de Chela, de allá de Totonicapán, de San Pedro, de San Lucas, de todos esos lugares, ya eres un israelita. No hay que quitarse ese refajo y ponerse un gabán negro para decir que ahora sí eres un israelita. Ya lo eres si has creído en Cristo. Esa es la principal lista, esa es la más importante. Dicen ahora, claro, como el Señor hizo promesas, las tenemos también en cuenta porque es parte de la palabra, pero lo primero es lo primero, amén. Y lo segundo es lo segundo. Entonces dice acá, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Gloria al Señor, era de la línea de Fares. Gloria a Dios, era de la línea de esos más cuelludos. Pablo
era un gran perseguidor de la iglesia porque él se creía que era de los meros buenos y estos cristianos están blasfemando, decía Pablo, están siguiendo a otro que no es Dios y por eso los perseguía. Él era de la línea de Fares, era fariseo. Y aquí nos encontramos con el extremo de los bonachones. Él era fariseo. Él no era de esos saduceos herodianos, fariseo de Fares. Entonces dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. No crean que Dios lo escogió porque era una persona de esas que no servían para nada, no. Pablo era alguien que respetaba las leyes de Dios, así como los musulmanes que piensan que por respetar las leyes de Dios, miren, los musulmanes tienen las reglas más altas de la moralidad. Ellos son más moralistas que cualquier cristiano. Gloria al Señor. Mire, si usted le pide un trago a un musulmán, aunque usted le dé la cerveza a él para que él la sirva a usted, ese musulmán no se la da. Eso dicen ellos que es pecado. En el libro de los musulmanes dice que un musulmán no le tiene que dar una cerveza a otra persona. Y eso lo hacen los musulmanes. Son irreprensibles en cuanto a ley. Noten que Dios no escogió a un malo, sino escogió a un hombre que trató de ser bueno, de cumplir toda la ley y que era celoso por cumplir la ley. A ese lo escogió para demostrar lo inútil que es la ley para salvar. La ley es buena, pero no para salvar. La ley es buena para mostrarnos el carácter de Dios, lo que es justo de Dios, la naturaleza de Dios, el estilo de Dios y la perversidad nuestra. Para eso es la ley, pero nunca para salvarnos. Nadie se puede salvar por la ley. Entonces dice aquí, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pablo era uno que guardaba la ley. No había quien lo pudiera reprender. A Pablo era irreprensible en cuanto a la ley. Que no pagaste el diezmo, Pablo. ¿Quién dice eso? Decía Pablo. Yo fui el primero que lo di. Que no ayudaste a la viuda. ¿Quién dice eso? Decía Pablo. Como decía Job. Yo era uno que le daba comida al hambriento, ahí no se acostaba nadie a irse a la cama sin que antes yo le diera de comer, decía Job. Lo mismo hacía Pablo. Era irreprensible, o sea, él trataba de obedecer todos los mandamientos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces esto es lo que explica Pablo aquí en Filipenses. Ese contenido espiritual que es el que está detrás de la parábola que dijo el Señor Jesús acerca del fariseo y el publicano que estamos considerando en esta mañana. Y sigue diciendo Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y este todo
no son solo cosas materiales, sino su propia confianza en cosas externas, como el ser hebreo de hebreos, el ser irreprensible en cuanto a la ley. Él ya no tenía eso como ganancia, sino le servía de estorbo para estar solamente en Cristo. Él lo consideraba más bien un problema tener todos esos títulos. Mira, yo tengo esta autorización de parte del gobierno de aquí de Toronto, que yo tengo licencia para casar. Yo puedo hacer el matrimonio civil, pero desde hace años saber dónde puse esa vaina. Ya no me acuerdo de ese diploma porque esa babosada me hace daño a mí, amén. Recordémonos esto, especialmente ahora que estamos viendo los apellidos serafaditas, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Claro que yo leo la traducción más simple y no voy a decir la más verdadera, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, no teniendo, porque a veces uno se aferra, como ustedes han visto, porque han estado leyendo a Job, cómo Job trataba de aferrarse a su propia justicia. Job se agarraba con uñas, se agarraba, es que yo le daba de comer. Dice, yo me sentaba a la salida ahí para ver a los huérfanos, para que nadie se fuera sin comida. Decía Job, se estaba justificando por sí mismo. Muchos dicen que Job nunca pecó. Claro que sí pecó. Se estaba aplicando la justicia propia. Si usted lee todos los capítulos de Job, usted se va a dar cuenta que Job le está reclamando todo lo que él era. De balde he limpiado mis vestidos, de balde me he hecho. ¿Por qué te alejas de mí? Dice Job. Si yo subiera al cielo, dice, yo sentaría a Dios en el banco y le preguntaría, ¿por qué y por qué y por qué? Yo hice esto, yo hice el otro, yo hice aquello. Job le iba a estar preguntando a Dios por qué lo había arruinado, por qué había matado a su familia, por qué había perdido todos sus ganados. Job estaba aplicando la justicia propia. Job tenía que ser sanado. Ya era perfecto y recto, pero en su propia justicia. Dios tenía que, gloria al Señor, sanar a este hombre, dándole una gran tribulación, dándole unos graves problemas. Le mató a todos los hijos, a su familia. Gloria al Señor, a todas las vacas, todos los camellos, todo lo que tenía, todas las casas lo perdió. Lo dejó completamente en ruinas para sacarle todo eso que tenía por dentro. Gloria al Señor, y dejarlo limpio. Y ya en el 40 o 39 ustedes se van a dar cuenta que Dios le aparece y Dios le dice, ¿quién es este que estorba? Gloria al Señor. ¿Quién es este que habla palabras sin sabiduría? Céñate como hombre, le dijo Dios, y yo te voy a preguntar y vos me vas a responder a ver si es como dices, que lo que dices, le dice Dios, ¿dónde estabas tú?
Aleluya, Él lo empieza a arrinconar cuando nosotros tenemos la justicia propia. Dios nos empieza a arrinconar, la gente se empieza a ir. Gloria al Señor y decimos, ¿qué pasa, Señor? Si yo estoy haciendo las cosas bien, yo no le hago mal a nadie. Yo estoy pastoreando bien, Señor. Y la gente se me está yendo. Es porque estás en tu justicia propia. No has dejado que Dios te administre. No has dejado que Dios tome el control de tu iglesia. No has dejado que Dios tome la iniciativa. Dices, aquí voy a hacer lo que yo digo y nadie se me vaya aquí. Cierren la puerta de la iglesia. Mire que allá hace tiempo un pastor se ponía a la puerta de la iglesia para ver quién llegaba tarde. Y el que llegaba tarde ya no lo dejaba entrar. Usted ha venido muy tarde. Ahí en la iglesia católica también no dejan entrar a los que llegan tarde. La otra vez fuimos ahí para reclamarle que te estaban ocupando el parqueo. Y fuimos a ver si hablábamos con el cura. Y ahí estaban dos pobres, una mujer y un hombre, en la banca de afuera. Bueno, les preguntamos nosotros, ¿ustedes por qué no entran? Es que fíjense que llegamos tarde. Llegamos tarde a la iglesia. Y aquí el cura no nos deja entrar porque llegamos tarde. Estaban ahí como que eran cucarachas en medio de un gallinero. Y así pasaba con el pastor. Allá en Scarborough se ponía a la puerta para ver quién llegaba tarde. Y luego se le desbarató la iglesia. El diablo lo venció con una minifalda. Se fue con la secretaria. El pastor, que era rudo con los hermanos, le fue mal. La secretaria le puso el diablo, que el Señor lo reprenda, y se fue con la secretaria. Y aquel pastor, que era bien machista, se fue. No teniendo, porque a veces uno se aferra, como ustedes han visto, porque han estado leyendo a Job. Estaba hablando de Job. Amén. Cómo Job trataba de aferrarse a su propia justicia, ¿verdad? Y cuando Dios le mostró la inutilidad humana, entonces él dijo, yo hablaba lo que no entendía. Aleluya. Yo pensé que me iba a salvar ayudando a los huérfanos, ayudando a las viudas, decía Job. Ya la tengo hecha. ¿Y qué si no? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Oye, por tanto ruego, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Me aborrezco en polvo y ceniza. Eso fue lo recto de lo que habló Job. Por eso fue justificado Job, porque él se arrepintió. Él dijo, yo me aborrezco, yo soy un inútil, no tengo ni el título de inútil, me aborrezco a mí mismo, dijo Job. En ceniza, polvo y ceniza. ¿Qué es lo recto? Lo recto es lo que habló Job. Soy una miseria y no entiendo nada, ni lo que digo. Ah, Señor, solamente ayúdame.
Eso es lo recto, eso es lo único. Entonces aquí dice lo mismo Pablo, no teniendo mi justicia propia, que es por la ley, otra justicia la que alcanzó el publicano, sino lo que es por la fe de Cristo, ni siquiera él, sino de Cristo, porque es un don de Dios. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice Pablo, todos los muertos van a resucitar, incluyendo los perdidos, pero hay una resurrección especial, que es la primera resurrección, en la cual Pablo tenía puesta su esperanza, siendo hallado en Cristo y no en su propia justicia. Entonces, estas cosas que habla Pablo aquí y que tipifican también, por ejemplo, la historia de Caín y Abel, son las que están detrás de esta parábola. Aleluya. Y mañana continuamos con la segunda parte, porque apenas vamos en la introducción. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre, aleluya. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a ver cómo el Señor nos quiere enseñar. Dios nos quiere enseñar cómo debemos nosotros de orar, cómo nosotros debemos de clamar. Aleluya. ¿En qué base estás tú orando? ¿En qué base? Es cómo es que tú estás yendo a la iglesia. ¿En qué base? ¿En qué base es que tú le presentas al Señor? ¿En qué base? ¿Qué es lo que te atrae a ir a la iglesia? ¿Ir a ver al pastor o ir a ver a Cristo? Aleluya. ¿Qué es lo que te trae? Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por su palabra, por su grande amor. Are you overpaying for business insurance? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Padre, gracias te amo, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros sin ti nada valemos, Señor. Fuera de ti nada somos, Dios. Te pedimos tu ayuda, Señor, te pedimos tu dirección. Te pedimos, Señor, que seas tú sacando todo egoísmo, todo aquello que pueda estorbar nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Dios amado, Padre, a depender de ti, a ser dignos, Señor, de ganarnos, Padre Santo, ese título de inútil, Señor. Oh, ayúdanos, Señor, danos fuerza, porque sin ti desfallecemos, mi Dios. Fuera de ti nada somos. Fuera de ti nada valemos, aleluya. Necesitamos
necesitamos de tu gracia, necesitamos de ti, Señor. Atráenos hacia ti, Señor. Atráenos hacia ti, Padre. Glorifica tu nombre. Glorifícate de una forma especial. Glorifícate de una forma maravillosa, Padre. Obra, Señor. Obra, Papito Santo. Obra, Dios amado, Dios grande, Dios todopoderoso. Obra, Padre Santo, aleluya. Oh, derrama tu gloria, derrama tu gracia, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Bendice, Señor, de una forma grande y poderosa. Bendice, Señor, amado Padre. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Señor. Mi alma te necesita ser propicio de mí. Que soy un gran pecador, Señor, ayúdame. Oh, gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mañana